Perfecto. ¿Se ve en pantalla? Sí. Bueno, el tema de hoy era los ciclos de vida de la fase de un proyecto, ¿no? Para las distintas fases del proyecto se especifican distintos ciclos de vida de desarrollo. En este caso, los dos temas que me mandó a exponer el día de hoy eran tanto el proyecto predictivo como el proyecto ágil. El proyecto predictivo es donde el alcance está bien definido y tanto los requisitos como las descripciones están claras de qué hay que hacer. En ese preciso momento podemos hacer una estimación tanto de costos como de tiempo y la duración con sucesivas iteraciones y evoluciones para llegar a un equilibrio entre las tres fases. En cambio, el proyecto adaptativo o ágil, el alcance es donde se encuentra la mayor parte de la incertidumbre. Se empieza suponiendo que los costos y la duración pueden estar un poco más fijos, es decir, que en este caso, bueno, vamos a suponer que sea la empresa, tenemos los tiempos y costos definidos y el alcance se puede ir variando a medida que transcurra el proyecto. Empezamos a ver que el alcance nos viene mejor dentro de las restricciones de costos y tiempo. Estas condiciones principalmente nos las asignaría, como mencioné recién, el cliente. En estos dos tipos, para definir o para clasificar estos tipos de proyectos, nos podemos realizar varias preguntas para determinar estos ciclos de vidas. Por ejemplo, ¿cuáles son las consideraciones a tener en cuenta del proyecto? Si es el alcance, es el tiempo o es el costo. Como lo mencioné, en los proyectos predictivos el alcance está bien definido, es decir, que prácticamente inamovible. En cambio, en este tipo de restricción del proyecto ágil, lo que está fijo es el tiempo y los costos. También se puede uno hacer otra pregunta, ¿es algo que se puede terminar al principio o queda más abierto a medida que avanza? Lo podemos organizar en fases o se puede organizar en interacciones. ¿Estamos abiertos al cambio o somos ortodoxos al mismo? Esa es alguna de las diferencias o preguntas que podemos hacer para clasificarnos cuáles son estos dos tipos de ciclo de vida de los proyectos. Acá hice un cuadro comparativo sobre cuáles son los predictivos y los adaptativos ágiles, los ítems más importantes. Por ejemplo, los predictivos, normalmente estos proyectos se realizan a través de una serie de fases secuenciales. Los cambios del alcance del proyecto se gestionan cuidadosamente y requieren mucha revisión de la planificación. La triple restricción debe estar completa, así el alcance se determina lo antes posible. El modelo predictivo se recomienda optar cuando el producto final se comprende perfectamente y es un producto mínimo pero funcional y listo para usarse. La característica que tienen estos tipos de proyectos es que se desarrolla de forma de cascada, es decir, que siempre tiene una misma secuencia, va con el análisis, ejecución, pruebas y entrega. Ahora, los proyectos adaptativos o ágiles, las interacciones aumentan el entendimiento del producto o el servicio por parte del team members. Quiere decir que hay una interacción, ¿no? Hay un backlog del producto. Se agarra una parte de ese backlog de este producto que se está realizando. Se hace y se gestiona entre las partes y eso hace una nueva función. Es decir, que se van haciendo entregas paulatinas. No se emite cambios en el alcance de una interacción, es decir, que en el momento que se empieza a involucrar el desarrollo de la interacción, no puede haber cambios. Cuando termina cada interacción, se habrá completado un entregable o un conjunto de ellas, que entrega valor lo antes posible e incrementarlo de forma continua. Y bueno, aquí ven las dos diferencias de los proyectos adaptativos y grandes. Por otra parte, hoy en día, la mayoría de las empresas como que se enfoca más en las metodologías ágiles, lo que vemos hoy en la práctica más que nada. El enfoque que se decide implementar dependerá del tipo del proyecto, de estructura de la empresa y la comunicación también con el cliente que tengamos. Estos tipos de ciclo de vida para la fase de los proyectos deben ser un medio para gestionarlo de forma eficiente y con un final exitoso, no como un fin.
Algo que me llamó de la atención de estas dos metodologías, más allá que sea la que más se usa hoy, la metodología Scrum, es una que se llama ciclo Deming o PDC o PDCA. Me llamó la atención es porque se está aplicando para estos tipos de proyectos, porque esto venía siendo implementado para proyectos de logística y ahora lo están implementando también las empresas tanto de telecomunicaciones como de software, que es el plan Do, Check, Act, que es planear, hacer, verificar y actuar. Y bueno, por otra parte, quise compartir con ustedes lo que es la metodología Scrum, que es la más utilizada hoy en día. Por último, y como resumen de estas dos metodologías, está el método predictivo o el adaptativo ágil. La característica del predictivo es que, como mencioné anteriormente, que el alcance es fijo y definido al inicio del proyecto. Es decir, no se puede modificar cuando se termine. ¿Cómo se ejecuta? Se ejecuta una sola vez y con el método de cascada. El entregable es una sola entrega. ¿Y cuál es el objetivo de estos tipos de proyectos? Es que garantice que se ejecuta dentro del alcance con el tiempo y costo definido. En cambio, el adaptativo ágil, el alcance del proyecto es dinámico y se descubren a medida del avance. Se ejecuta una vez, pero en cada interacción. Como dice, se van armando mínimas partes o sprint, como se le llama hoy en día en las empresas de software. ¿Para qué? Para entregar un producto en poco tiempo, así no esté completo. Es decir, que se va entregando, si gestionamos, por decir, un teléfono, eh, podemos entregar primero el software, después vamos implementando el hardware y a medida de lo que necesitemos o de la rapidez que necesitemos. Y por último, algo que estuve investigando en el PMBOK, en la sexta edición, es que aclaraban sobre el tipo de proyecto interactivo. Estos tipos de proyectos, las características son dinámicos y pueden cambiar. Es decir, viene siendo como está en el medio entre el predictivo y el adaptativo. ¿Cómo se ejecuta? Puede repartirse a partir del feedback que se gestione con los team members del equipo. Es decir, que cada vez que haya una daily con los equipos, con el team member del proyecto, puede haber una entrega a la mitad del producto. Pero igual se entrega una sola vez y el objetivo de este es que garantiza productos finales correctos. Ese es el resumen del ciclo de vida de los proyectos. Rodrigo, Martín, ¿alguna pregunta? No, digamos, yo no hay más preguntas, sino, bueno, sí, termino haciendo una pregunta. El caso, ¿quién es el que elige? O sea, ¿cómo se elige el método, justamente ahí? Porque si yo soy un usuario final, yo elijo el método iterativo, por ejemplo. Yo quiero un producto que sea útil, que sea correcto. El tema, si soy una empresa, uso el predictivo. No es tanto para Myron, sino para quizás Marcelo, la pregunta, pero es ¿cómo es? ¿Alguien lo impone? ¿Se ponen de acuerdo? ¿Se tienen en cuenta esas cosas antes? Yo estoy en el papel de jurado ahora, el que tiene que contestar es Myron. No, las condiciones principalmente las asignaría el cliente, porque dependerá siempre como que la persona no dependerá, el cliente como tal no puede exigir, porque bueno, son los que están pagando, cuál es el tipo de método del proyecto que quieren utilizar. Pero también estará en nuestra experiencia como empresa, qué mejor método se adaptaría al proyecto que estamos trabajando. Por ejemplo, en las empresas de software, indudablemente, si te vienen a imponer un método predictivo, le dirías que no, porque bueno, la experiencia a lo largo de todos estos años dice que tiene que ser, bueno, aparte de teoría, que sea un proyecto adaptativo ágil. Porque bueno, porque se mejora la entrega, va paulatina,
que se incluye todos los team members del equipo, tanto el cliente, bueno, se hace a través, bueno, una de las metodologías ágiles, como le mencioné, está la metodología Scrum, pero bueno, hay otras más, hay Kanban, pero bueno, siempre todo esto va a depender de nuestra experiencia como empresa o como ingeniero, ¿no? Perfecto, gracias, Myron. Rodrigo. No, primero felicitarlo por la presentación, muy buena. Y Gracias. después también preguntar más que nada por el tema de si encara un proyecto de una manera adaptativa y ágil. Entiendo que está definido que el alcance ya no es lo que está bien definido, sino que eso va variando. Y sí, los tiempos y los costos. El tema de los tiempos me imagino que sí puede estar definido para una entrega, para tal fecha, pero el tema de los costos, al ser ágil y que el alcance pueda variar, ¿no estaría también como en un medio que pueda fluctuar también y nada, que también sea dinámico como el alcance? Porque si uno va cambiando el alcance, el costo no queda otra que también variar, ¿no? Sí, dependerá de lo que se defina, ¿viste? A medida que uno vaya haciendo los entregables, ¿no? Normalmente, por lo menos te hablo por experiencia propia, que lo que sí nosotros tenemos es un tiempo, ¿no? Tiempo establecido. Mira, necesito tal software para que se entregue en tal fecha. Bien, pero a medida que uno va haciendo estas iteraciones de los productos, por eso es que uno lo divide en sprint, o lo que dice, o con lo que vimos en clase, que el WBS, es decir, el WBS para hablar más temas genéricos. Entonces uno lo va desglosando para que también ellos a su vez vayan probando la parte que uno va desarrollando, y también que haya algún feedback de esa información. Es decir, que por ahí le entregamos algo y nos dicen, no me gusta esto, me falta esto, o nos pareció buena idea que incluyamos esta nueva parte. Entonces, normalmente siempre el costo dependerá y puede ir fluctuando igual que el alcance. Pues bueno, por ahí va otra nueva funcionalidad que creímos que es mejor, pero capaz tiene un costo mayor. Es la diferencia al proyecto predictivo. Claro, entiendo. Sí, también, claro, ahora que lo pienso, la restricción no puede estar como para tal fecha necesito algo, si no gastes más de monto, ¿no? Entonces, en ese caso esperarías un poco más y claro, estaría más ágil. Entiendo. Bien. Voy a hacer yo algunas preguntas que me quedaron, que estuve notando. La primera es, creo que fue en la segunda imagen, habló de triple restricción. ¿A qué se refiere con triple restricción? La triple restricción se le llama a este triángulo, ¿no? De estas tres partes de los proyectos, que es el alcance, el tiempo y costo. Que vienen siendo como las componentes clásicas de la ciclo de vida, del ciclo de vida, no, del proyecto como tal. Bien. ¿Qué es backlog? El backlog viene siendo como la parte donde como que la base de los productos. Por ejemplo, en la parte ágil, el backlog es donde tenemos toda la base de lo que tenemos que hacer para desarrollar algún proyecto o todas las cosas del producto. Es decir, sería nuestra materia prima para trabajar en base a lo que requiere. Serían como los requerimientos del cliente en realidad. Donde tenemos los requerimientos del cliente. Bien. Esto lo estoy preguntando fundamentalmente backlog y lo que viene ahora la otra pregunta, que es Scrum. Como regla general, antes de utilizar una palabra no conocida por los demás asistentes a la reunión o a la exposición, hay que definirla. Esto ya sea cuando están haciendo el informe o cuando están haciendo una presentación,
hay que imaginar, por supuesto, no vamos a definir cosas elementales, no vamos a arrancar de qué es un transistor, pero, por ejemplo, tanto Backlog como Scrum no son palabras que utilice aún el personal técnico. ¿Está bien? Sí. Y mucho más cuando uno está utilizando, cuando está haciendo un informe técnico, lo está escribiendo. En esos casos hay varias formas de solucionarlo. Cuando uno está exponiendo, tiene que decirlo antes de usarlo. Y cuando está escribiendo, lo puede, por ejemplo, indicar de qué se trata poniéndolo entre paréntesis, o con algo que no están en general los alumnos acostumbrados a utilizar, que son notas al pie. Es decir, cuando uno utiliza un término, el Word lo tiene instalado y el LibreOffice también, que son muy fáciles de usar, de poner una nota al pie en la cual se indica, ahí cuando lo pone una nota al pie, lo puede poner con el lujo de detalles que quiere, inclusive con referencias bibliográficas. Si uno lo pone entre paréntesis, queda acotado, porque no puede ser que uno para definir un término tenga que poner un paréntesis de 5 renglones. Pero si lo pone como nota al pie, no hay problema, y en ese sentido todos los procesadores de texto comerciales de hoy en día lo tienen muy bien resuelto en la forma en la cual implementan las notas al pie. Recuerden eso, por favor, de siempre definir un término antes de utilizarlo. La siguiente pregunta, ¿qué es Scrum? Scrum es una metodología ágil que se ha aprendido, bueno, normalmente en otras industrias, más que todo en las áreas de software. ¿Y en qué consiste? Básicamente. Sí, básicamente consiste en dividir el esquema de trabajo entre todos los proyectos y la va definiendo en, como decía acá, en partes iterativas. Es decir, se hace a través de, bueno, con backlog de producto o un release inicial, se hacen a través de daily, diarias o mensuales, o como se establezca dependiendo cómo se haga a través de la empresa donde se esté trabajando. Se planea el sprint, se hacen charlas diarias, daily scrum o daily work, que son las reuniones diarias. Se hacen, luego pasa el incremental del producto y sale finalmente a la entrega, ¿no? A esa entrega también se le hacen sprint review en el caso que haya salido algo mal, o se hace una retrospectiva del sprint. El sprint sería como que una iteración o una parte mínima de la entrega del producto total del producto. Bien, está bien claro, está muy bien. Y la última, ahora, ¿podemos ver la última imagen? Cuando dice alcance dinámico y descubren a medida del avance. Alcance dinámico, si no lo circunscribimos un poco mejor, da la impresión de que no se tiene bien en claro cuál es el alcance final del proyecto. Y es algo así como vamos viendo. ¿Está bien? Entonces, yo estoy de acuerdo, la idea es correcta, pero la redacción no es apropiada, porque ahí no está bien claro qué quiere significar alcance dinámico, porque si lo utilizamos en forma literal, alcance dinámico es, qué sé yo, vamos a ver cómo sale. Vamos a ir marcando el camino a medida que avancemos, pero lo que no está claro en ese texto es que el punto de llegada se tiene que saber. La metodología ágil lo que me permite es ir buscando el camino a medida que voy trabajando, y en cada paso, en cada hito que voy haciendo, me va a permitir mostrar un entregable.
pero el punto final tiene que estar definido. Sí, claro, puede variar, pero no totalmente, obviamente. El alcance puede tener algunas modificaciones, pero el alcance está definido, lo único que varía con A ver, algunas modificaciones. Sí. más que modificaciones pueden ser temas que no sean, en el alcance, temas que no sean fundamentales para el producto, cualquiera sea el producto que estemos haciendo. Como por ejemplo, elegir el lenguaje de trabajo. Eso puede irse definiendo a lo largo del desarrollo porque puede ir cambiando de acuerdo con la etapa del proyecto que estemos haciendo. No tiene por qué, inclusive todo el proyecto, pensando en software, que se haga con el mismo lenguaje y con el mismo entorno de desarrollo. Pero el punto final, lo que yo quiero hacer, no puede ser que quiera hacer un generador controlado controlado en forma digital y termine haciendo un teléfono. Claro, sí, no, porque ahí cambia totalmente el alcance. Eso es en lo que quisiera recalcar. Como corolario para todos, hay que ser preciso en lo que uno quiere escribir. Y a veces conviene que uno, cuando escribe, busque el término apropiado, los términos apropiados. Es decir, que no se quede con la primera redacción, sino siempre pensar en el lector. El lector ya sea un evaluador, ya sea un gerente, ya sea un empleado, un subordinado al cual uno le tiene que estar dando una directiva. ¿Ok? Muy buena presentación, Mayrón. Muy buena presentación. Felicitaciones. Gracias.